Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre Polkadot y Cosmos y las diferencias entre los dos. Es prácticamente la hora de comparar. Polkadot y Cosmos son protocolos que permiten que distintos sistemas interactúen entre ellos. Se basan en la idea de que en el futuro varias blockchains deberán interactuar entre ellos en lugar de operar de forma aislada. Aunque parecen similares, estos dos proyectos son bastante diferentes. Breve información sobre Polkadot. Polkadot es un protocolo avanzado de blockchain que conecta muchas blockchains especializadas en una sola red. Fue creado como parte de una visión más amplia de una Web3 que devuelve a la gente el control sobre los monopolios de Internet. Kusama se conoce como una red canaria para la blockchain Polkadot, lo que significa que el nuevo código y las características se prueben constantemente en Kusama antes de ser liberados en Polkadot. Es esencial aclarar que no funciona como una red de prueba estándar, ya que a diferencia de una red de prueba, la red tiene un valor económico significativo. Las subastas de slots son un mecanismo para que los blockchains utilicen el potencial de un determinado parachain en la red de Polkadot. Como Polkadot tiene una cantidad limitada de cadenas disponibles, debe haber una forma de clasificarlas. Esto se lleva a cabo a través de una subasta de velas que a menudo se considera más igualitaria que las subastas estándar. Vamos a hablar sobre Cosmos. Cosmos es un ecosistema creciente de aplicaciones y servicios de blockchain interoperables y autónomos diseñados para un futuro descentralizado. Su criptomoneda nativa es Atom, que se utiliza como un tipo de pago a través de la cadena y como moneda de apuesta para ayudar a salvaguardar la red. El SDK de Cosmos es una herramienta para conectar sin problemas las cadenas de bloques con el hub de Cosmos. En la actualidad, la mayoría de las cadenas utilizan lenguajes de código propios que dificultan enormemente la conexión con otras cadenas de bloques. Cosmos SDK espera remediar esto haciendo que el proceso de desarrollo sea más fácil e intuitivo. Gravity DEX es un intercambio descentralizado que se ejecuta en la cadena de bloques de Cosmos. Permite comerciar e intercambiar tokens como Uniswap o SushiSwap, por ejemplo, y todos los tokens de la red son intercambiables por Atom. Sin embargo, los tokens intercambiables son los de la cadena Cosmos. Cosmos pretende abordar muchas de las mismas preocupaciones que Polkadot, creando un Internet de blockchains para que las cadenas puedan establecer conexiones de forma rápida y eficaz. Modelo central Polkadot emplea un enfoque fragmentado en el que cada fragmento de protocolo contiene una función de transición de estado abstracta. STF, el metaprotocolo de Polkadot, es WebAssembly o WASM. La STF de un fragmento puede ser abstracta siempre que los validadores de Polkadot pueden ejecutarla en un contexto WASM. Estos shards de Polkadot se conocen como parachains. Cuando una parachain desea cambiar su estado, envía un bloque, lote de transacciones de estado, junto con una prueba de estado que los validadores de Polkadot podría autenticar de forma independiente. Estos bloques se cumplen cuando la cadena de revelo de Polkadot, la cadena principal del sistema, realiza su finalización. Como resultado, todos los parachains comparten el estado con toda la red, lo que significa que reorganizar un solo parachain necesitaría reorganizar la cadena de retransmisión, así como todos los demás parachains. Cosmos se une a las cadenas Tendermint a través de un mecanismo de puente hub. El sistema puede tener numerosos hubs, el principal es el Cosmos Hub, pero cada hub enlaza una serie de cadenas externas conocidas como zonas. Cada zona se encarga de proteger la cadena desplegando un conjunto de validadores convenientemente destacados y descentralizados. Las zonas se comunican entre sí a través del concentrador mediante el protocolo de comunicación entre blockchains nombrado IBC. Dado que las zonas no comparten su estado, la reorganización de una zona no reorganiza las demás, lo que significa que cada mensaje está ligado a la confianza del destinatario en la seguridad del remitente. Según las mejoras sugeridas recientemente, Cosmos se convertirá en un ecosistema más interoperable, descentralizado y seguro. Uno de los asustes discutidos en la reinvención del hub de Cosmos como la red Interchain, que permitiría a otras blockchains de Cosmos formar prestado el pool de validadores del hub para asegurar su red en lugar de tener que establecer el suyo propio. Esto abre la posibilidad de albergar una nueva categoría de aplicaciones con capacidades complementarias.
También se incluye en las actualizaciones un nuevo modelo de emisión para Atom con el objetivo de alcanzar un mejor equilibrio entre el desarrollo del ecosistema y la adopción interchain, conservando la seguridad que ofrece el mecanismo inicial. Cosmos está planeando proporcionar una función de apuesta líquida apalancada que se espera que pueda aumentar el valor de su token. Vamos a hablar sobre la gobernanza. Existe una gobernanza multicameral en el ecosistema de Polkadot. Antes de convertirse en un reglamento, cualquier propuesta debe pasar por varias etapas. Cosmos, en cambio, tiene procedimientos menos permisivos y se basa en la votación de monedas para aprobar los referendos. Cualquier blockchain puede convertirse en un centro de Cosmos. Además, no existe un marco de gobierno centralizado y cada hub está reglamentado por su propio conjunto de leyes. Las parachains en Polkadot son cadenas de bloques completas propias que se ejecutan en paralelo con la cadena principal. Por consenso, las parachains se basan en la cadena principal de Polkadot, pueden comunicarse entre ellos a través del paso de mensajes entre cadenas, nombrado XCMP. Cosmos permite a los desarrolladores crear su propia cadena de bloques desde cero. También incluye un mecanismo de consenso, infraestructura de red y capas de aplicación que pueden combinarse para construir una cadena de bloques. Esto se realiza mediante el uso de SDK que permite a los desarrolladores lanzar su propia red junto con la red principal, solucionando el problema de congestión y haciendo que toda la red de Cosmos sea segura. Si bien ambas iniciativas se esfuerzan por ofrecer un futuro más escalable y eficiente para las criptomonedas, sus aplicaciones no son las mismas. Polkadot está más preocupado por la seguridad, mientras que Cosmos está más interesado en la adopción. Polkadot se usa a menudo en el sector de préstamos. Un ejemplo es el proyecto Centrifuge. Su objetivo es aumentar la accesibilidad a los préstamos utilizando la red Polkadot y promete revolucionar el mercado de préstamos al permitir que los usuarios utilicen tipos de garantía no convencional. Su equipo está trabajando para permitir el uso de facturas y criptomonedas como garantía de préstamo. Eso tiene el potencial de tener una influencia significativa en el sector crediticio en su conjunto. Iris Network es un proyecto que busca integrar la actividad comercial en la red Cosmos. Su propósito es crear una plataforma de negocios que ayude a interactuar con los clientes y mejorar la eficiencia general, optimizando las actividades financieras mediante el uso de un paradigma de servicio unificado. La red se construyó con Cosmos SDK y también hay Composable Finance como proyecto que trabaja activamente con los ecosistemas Polkadot y Cosmos. Espera que la integración de los dos resulte en una experiencia Web3 fluida y confiable. La máquina virtual de cadena cruzada XCVM es una capa de orquestación de nivel superior para iniciar y ejecutar operaciones de cadena cruzada. Es el resultado del trabajo activo del equipo. Permitirá la implementación de aplicaciones nativas entre cadenas. Polkadot tiene una capitalización de mercado de alrededor de $8.000 millones, siendo actualmente la 10ª criptomoneda más popular. Alcanzó un máximo de más que $53 por moneda en noviembre de 2021 y cayó a aproximadamente $6 en julio de 2022. Cosmos tiene una capitalización del mercado de más que $4.000 millones actualmente, cotiza aproximadamente a $14 por moneda, ha caído desde un máximo de 44.70 a finales de septiembre de 2021. Conclusión, Polkadot y Cosmos parecen similares, pero en realidad tienen pocas similitudes técnicas. Aunque Cosmos permite a los desarrolladores diseñar sus propias blockchains, las parachains de Polkadot son más versátiles en términos de implementación. Las subastas de parachain están impulsando a los inversores a hacer pronósticos de precios DOT especulativos, comparando el Polkadot de hoy con el Ethereum de 2017. La blockchain Cosmos permite muchos centros de conectividad, pero eso no afecta significativamente su potencial de escalabilidad, debido a que se requiere el centro centralizado de Cosmos para intercambiar mensajes y tokens a través de las cadenas. El concepto es que todas las partes deben confiar en este centro. No podemos llamar a este concepto escalable, ya que compromete la seguridad. Polkadot a su vez se basó en la idea de que la escalabilidad y la interoperabilidad requieren una lógica de validación compartida para establecer un entorno descentralizado y muy confiable. A medida que se crean blockchains adicionales, su seguridad será colaborativa en lugar de competitiva. Los desarrolladores de Polkadot pueden construir un puente entre una blockchain externa y la cadena de retransmisión de Polkadot, proporcionando interoperabilidad.
Un puente, según el concepto de Polkadot, es una forma de paracaídas virtual. Si bien Cosmos promete ofrecer una alternativa rápida, rentable y útil a Ethereum, la blockchain líder en el mundo, Polkadot pretende ser una plataforma en la que pueden aparecer alternativas a Ethereum. Ambos tienen muy buenos ecosistemas de protocolos y servicios descentralizados que están construyendo el entorno Web3. Además, al emplear el consenso Proof of Stake en lugar de consenso Proof of Work intensivo en energía, ayudarán a reducir la huella de carbono de la industria blockchain. Había mucha información, pero espero que te haya gustado, que tengas un buen día y no olvides seguirnos en nuestras redes, tanto en YouTube como en Twitter. Hasta el próximo.